Amigas, amigos, amigues, qué gusto poder saludarles. Bienvenidos a esta nueva edición de Elle. El día de hoy se encuentra con nosotros Omar Lozano y viene a hablarnos de un tema bien interesante que es el chemsex, esta práctica de uso de drogas en las relaciones para la estimulación. Omar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Agradeciendo la invitación. Creo que es un tema muy importante y hay que volverlo a colocar para que la gente lo conozca como a profundidad, pero también empezar a dialogar un poco del uso de sustancias y conductas sexuales, que es como el tema de carnita del asunto. Claro, porque está muy ligado, ¿no? Esta necesidad, sí, de experimentar la sexualidad como de una manera más amplia. Y las drogas se han vuelto un recurso para hacerlo. Y desde luego que la banda LGBTera, Claro. Sobre todo la de HCH, hombres gay, personas bisexuales, pues tienen acceso, ¿no? A estas drogas, al cristal, al hielo, le llaman de muy diferentes maneras, a la marihuana, y pues ahí están las conductas, bueno, se dan las relaciones, ¿no? Las relaciones sexuales, y pues con una cantidad de situaciones. No nos vamos a poner el día de hoy como en un plan de señalamiento ni nada, porque justamente tú trabajas desde una perspectiva amplia. Sí, sobre todo especificar eso. Nosotros trabajamos desde la reducción de riesgos y daños. Digo nosotros porque creemos y creo firmemente que no soy el único, ¿no? De hecho, yo soy el más joven en el tema de reducción de riesgos en conductas sexuales. Nosotros lo trabajamos pues a principios de los 2000 con el tema de VIH, pero nuestro enfoque de reducción de riesgos y daños era muy como limitado. ¿Qué es el enfoque de reducción de riesgos y daños? Son las estrategias tanto comunitarias, de política pública y justamente de servicios integrales para reducir el riesgo asociados a sustancias psicoactivas o drogas, pero también algunos daños también por el uso sistemático. Nuestro enfoque es, si usted no consume drogas, no las consuma. Si usted las consume y no las va a dejar porque están chidas, vamos a reducir riesgos y daños. Pero si usted las consume y quiere tener una rehabilitación, la reducción de riesgos y daños nos permite hacer un consumo responsable, sistemático, sin tantos daños, en miras de que la persona pueda decidir si se queda con un consumo responsable o bien poco a poco va caminando hacia la rehabilitación o la suspensión del consumo. Wow, hay muchas situaciones aquí que plantearnos. De entrada, bueno, está en las calles, ¿no? El acceso muy amplio a las drogas. Yo trabajo en campo, me toca estar mucho en contacto con la gente en colonias populares y veo cómo hay un alto acceso, ¿no? Sobre todo a estas drogas inmediatas, ¿no? El cristal. Y pues la gente, incluso pues las infancias desde temprano están consumiendo, ¿no? Lo cual pues implica un altísimo riesgo, ¿no? A su salud, a su desarrollo psicoemocional. Exacto. Y en el adulto, bueno, es que además hay que considerar, ¿no? Que hay factores de desigualdad, ¿no? De pobreza, de marginación, que pues conllevan, ¿no? A este uso de la droga. En algunas circunstancias logro observar pues un poco como para evadir, ¿no? Cuestiones personales, emocionales, pero también de la dinámica social, ¿no? Del trabajo, de la relación con la familia, etcétera. Y luego viene a acompañarse de pues sí, como estimulante, ¿no? Para las relaciones. Claro, es importante decirle a la banda que la humanidad desde tiempos justamente de nuestra civilización hemos tenido contactos con los psicodélicos, particularmente como sustancias psicoactivas, pero toda nuestra vida ha estado rodeada justamente de las drogas. De hecho, una de las teorías dice que los primeros homínidos tomaron a un psicodélico y a partir de ahí expresaron de forma artística la identidad, proyectaron el cuerpo. Entonces es interesante saber que las drogas nos han acompañado. Nosotros queremos hablar mucho de chemsex,
y qué bueno que dices chemsex, porque nosotros Sí. latinizamos el término, porque recuerda que el término es británico y nosotros Sí. creemos que hay que decirlo chemsex, ¿no? Latinizarlo, claro. Porque implica que nuestro consumo es diferente a los de los españoles, diferente Claro. a los de los canadienses. El chemsex es justamente la utilización de sustancias, particularmente en la clasificación de estimulantes, que puede ser cristal, puede ser cocaína, algunas drogas sintéticas, y ahorita vamos a hablar como de la pureza y de los riesgos en cuanto al consumo. Lo que nos preocupa es que si bien tenemos un boom de cristal, desafortunadamente, como casi todas las sustancias psicoactivas en México son ilegales, las personas acceden al cristal creyendo que el cristal es puro. Como no sabemos y apenas estamos creando, por cierto, saludos a Fernando Zarco, que él es el que está haciendo un poco saluditos. el proceso de tamizaje y de ver la calidad de la sustancia. Es importante porque la gente compra sustancia, pero la sustancia no es pura. Entonces la experiencia de chemsex se ve alterada por la sustancia. Claro. Entonces, lo que una persona esperaba o está consumiendo puede resultar otra cosa completamente adverso. Tóxica. Exacto. Por ahí en algunas campañas de la sombrilla verde del gobierno federal creo que la campaña ha sido como regular, ¿no? En el tema de... Yo creo que está bien porque coloca nuevamente el tema de las sustancias. Yo sí tengo como algunos puntos importantes. Siempre hemos criminalizado a la persona, que es la última en toda esta cadena de distribución y consumo. Sí. Yo creo que hay que batir justamente la producción. O sea, empezar a hacer investigación seria en producción, pero también replantearnos lo que ha funcionado en Canadá, la legalización de algunas sustancias y también algunas cosas propuestas por Latinoamérica, como regular la producción de forma masiva, pero local, por medio de cooperativas, por ejemplo, hablando del caso de marihuana, con pequeños productores, que eso ha permitido que la cadena no esté involucrada en una cadena criminal, sino justamente como una cadena productiva. Claro. La campaña es buena, sin embargo, creemos que ahí nos podemos complementar. La reducción de riesgos y daños tiene que ver con personas que ya consumen. Sin embargo, otros locos y yo creemos que la reducción de riesgos y daños pega directamente en las estrategias tradicionales de prevención. Es decir, la persona, por lo regular, las estrategias de prevención son no consumas, porque mata, y claro, un consumo problemático puede matar, un consumo dependiente también. La reducción de riesgos y daños dice, usted no consuma, y si consume, porque todos hemos consumido por lo menos una vez en la vida alguna sustancia, y si no, todavía tenemos vida para consumirla. La idea es que ustedes se informen sobre efectos adversos, o sea, los efectos que no están chidos, y los efectos deseados, o sea, para qué consumo la sustancia. De tal forma que le decimos al adolescente, sí, no consumas, pero si en la peda, en el antro, con unos amigos te dan algo, pues no lo consumas, investiga, pregunta qué es, literal, googlea cuáles son los efectos deseados, cuál es la dosis mínima, y a partir de ahí decides cómo consumes. ¿Cuál es la estrategia? Informarnos. Si ya estoy muy pedo y no voy a googlearlo, lo que tenemos que hacer como una estrategia de reducción es consumir una cantidad mínima. Si te dan una pastilla hay que consumir un cuarto, ¿no? No la diluyan porque no sabemos qué es. Entonces hay drogas que son que se pueden diluir en agua, otras que no. Entonces hay que consumir dosis mínimas. En el alcohol, o ¿no? en alcohol. No hay que combinar sustancias con alcohol si no sabemos qué es, porque justamente hay riesgos de intoxicación y puede haber riesgos de algún infarto. Porque recuerda que el alcohol es depresor, casi por lo regular las sustancias de fiesta son estimulantes, entonces traemos el ritmo cardíaco para arriba y para abajo, y dependiendo también de la persona puede pasar una intoxicación, una sobredosis o alguna situación como más compleja. Nosotros, para enseñar este modelo, lo hemos recuperado y trasladado un poco a tema de prevención. Es un modelo de un psiquiatra, que soy malísimo para los nombres, pero luego les comparto el nombre, de los años 80, y él divide justamente el consumo de sustancias en tres grandes aspectos: persona, sustancia y contexto. Él lo hablaba justamente para atender personas ya con dependencia o con consumo problemático, que no es lo mismo y ahorita lo explicamos. Sí. Ese mismo modelo lo hemos extrapolado a la prevención. Cuando llegamos al aspecto de la persona, les decimos, a ver, compa, ¿no? Amiga, amigue, si estás triste, si acabas de reprobar un examen, si apenas estás yendo en una sauna, en una orgía o algo, no consumas. Porque justamente estás en un estado de vulnerabilidad, no estás, entonces... Tu estado emocional es bajo. Exacto, y no tienes la capacidad de reacción. De reaccionar, eres más vulnerable al mismo efecto de la sustancia y demás, en cuanto a la persona. Obviamente también como persona tenemos que ver que estés muy bien hidratado, que estés muy bien comido, y que también tengas
tus horas de sueño más o menos chidas, porque eso va a permitir que los efectos de la droga no sean tan adversos y no pasemos de un efecto deseado a un efecto adverso por esas tres condiciones. Cuando pasamos a la sustancia, lo que te decíamos, ¿no? Pues saber que tu dealer o la persona que te la está compartiendo, pues no se ve tan fraudulento y que puede ser una sustancia más o menos pura. La segunda es que hagamos un consumo mínimo. Primero, el primer consumo debe ser mínimo para saber si lo que estamos consumiendo es justamente lo que estamos esperando. Ejemplo, si yo consumo cristal, pues debo de sentir euforia, me siento más revitalizado, me siento como más lívido, me siento como con más energía. Si no siento eso, que son los efectos deseados, debo de suspender la sustancia. Porque no me está produciendo lo que estoy deseando y no sé qué sea. Si te provoca malestar. Exacto. Dolor de estómago, de cabeza, arritmias cardíacas, algunas náuseas. Y en el contexto tenemos que hacer un consumo en contextos seguros. O sea, con gente que sí es de nuestra confianza, a pesar de que sepamos que es de primer contacto, o sea, que no los conozco y estoy compartiendo en espacio de fiesta, pues saber que dentro del contexto de fiesta tengo a 2 o 3 compas, que son mis contactos de seguridad, que en cuanto yo sienta que me siento mal, me puedan sacar y darme con los primeros respondientes, ¿no? Entonces no consumas en un espacio que sea nuevo, que no hayas conocido a nadie y que estés justamente apenas experimentando, ¿no? Una orgía, por ejemplo, que sea tu primera vez en una orgía, en un trío, en un cuarteto, en un rave. Si son tus primeras experiencias, no consumas. Analiza el contexto, déjate llevar por el contexto y después tal vez durante la noche o durante lo que dure como el espacio de sociabilización, puedes empezar a consumir. Pero primero, como permítete que el contexto te dé la ruta para decir, bueno, es nuevo y me siento chido, pues puedo consumir. O está chido, pero aún así no me siento como del todo seguro, no consumas. De tal forma que tenemos contextos o elementos de persona, sustancia y contexto. Si todo está bien, la experiencia debe de ser chida. Y a partir de ahí deberíamos de hacer estrategias de reducción de riesgos y daños. Que eso depende de la sustancia, de la persona y con los fines con los que la está consumiendo. Ay, es un tema bien amplio y bien interesante y tú te encuentras ahorita realizando algunos talleres. Exacto. ¿Verdad? A mí me tocó ver una convocatoria en Grindr y que me parece bien interesante porque además ya muchos perfiles en Grindr para ligar ponen el tema del consumo, claro. ¿No? Ponen un hielito, ponen un anillito, un cristal, etcétera. Y pues es gente que vas a conocer. Exacto. Ahora como estás estableciendo estos criterios, y pues no sabemos, ¿no? Los riesgos que se puede correr al tener contacto con estas personas. Por un lado, y lo vi en los baños Valladolid, y me pareció muy interesante porque pues aquí acude una buena parte de la población de nuestra comunidad de hombres gay, justamente porque es un ambiente pues desinhibido, ¿no? De encuentro, de cruising, y pues no siempre están las condiciones, ¿no? Como para que la persona esté pues en un ambiente seguro. Exacto, controlado. O controlado. Primero agradecer a Fernando Zarco porque somos como dos grandes, además tenemos brecha generacional, ¿no? No somos de la misma edad y tenemos lógicas distintas, pero hemos hecho como buena mancuerna. Hicimos los talleres justamente porque fuimos becarios por el CIDE en un seminario especializado para estrategias de intervención en reducción de riesgos y daños. Lo vimos de forma muy general, pero uno de los módulos tenía que ver con chemsex. Entonces dijimos, pues no hay nadie trabajando en esa población, vamos a empezar como a trabajarla. Fernando tiene mucho más experiencia trabajando con dispositivos grupales con usuarios de cannabis. Sí. Yo soy más como del rollo por mi formación y por el camino que he hecho como en el activismo y en las intervenciones, del rollo preventivo, pero más enfocado como a salud sexual. Consumo de sustancias, pero más como en el rollo de reducir riesgos en cuanto a la salud. Entonces hicimos las dos estrategias. Él se fue justamente por los lugares de encuentro a pegar publicidad y yo me quedé totalmente en Grindr. Yo ya estaba haciendo estrategias de intervención en Grindr porque soy voluntario de Stop SIDA, una organización española. Entonces sumamos justamente la parte como del cristal. Ha sido complejo que los usuarios asistan de forma presencial, porque recordemos que el uso de cristal es una de las sustancias actualmente perseguidas como con más fuerza por la política de seguridad pública. Pero hemos tenido muy buenas respuestas en cuanto a intervenciones individuales de reducción de riesgos, tanto para usuarios como parejas sexuales, como incluso familiares. Es interesante porque creemos que vamos a migrar a poder constituir un grupo chonchito de usuarios, que la idea es justamente esto, compartirles en talleres muy breves de 2 horas cada sesión, 4 sesiones,
para que tengan lo mínimo y a partir de ahí generar un poco de promotoria social a partir de ellos, que ellos compartan con sus pares estrategias de reducción de riesgos y daños y tal vez empezar a focalizar qué temas son importantes y empezar como a ampliar los temas de las intervenciones. Nuestra idea es un poco saber cómo está consumiendo, qué están consumiendo y los riesgos a los que se encuentran. No somos los únicos a nivel nacional, tenemos a Pablo Caseiro, él trabaja en un proyecto que se llama Circo Crico en Ciudad de México, él es usuario de cristal y trabaja también con pares con uso de cristales, él trabajó un tiempo en Inspira AC, y él tiene justamente este dispositivo grupal un poco más comunitario, de escucha, como de compartirse algunos tips como para la resaca, la cruda, para reducir riesgos. Sí. Y ahora un poco como más formal. Entonces la idea es justamente generar espacios para saber y situar, porque bien si el enfoque de reducción de riesgos ya es viejo, porque está como desde los 80s, principios de los 90s, no es lo mismo lo que se consume aquí, en Morelia particularmente, lo que se puede consumir en la costa, y mucho menos es lo mismo que se consume en Ciudad de México. ¿Qué encontramos ahí? Pues por ejemplo nosotros en Morelia consumimos mucho cristal. El cristal está muy asociado a conductas sexuales. Los poppers, que yo tengo mis asegúnes con la política porque ahora está haciendo campaña de la adicción a los poppers, yo no lo creo, es otro tema. Pero tenemos consumo de nosotros llamamos policonsumo, es decir, consumo de más de una sustancia, que es cristal, tal vez en muy baja probabilidad coca. Lo que sí tenemos notificado es que el cristal se puede consumir tradicionalmente intranasal, que es como se consume, fumado, que es como la población más gruesa está ahí, o bien también inyectado, que es el Slamin. El Slamin en Europa viene como el mix entre ketamina y otras cosas. Nosotros sí creemos que se está haciendo consumo intravenoso de cristal, por lo menos en compraventa, o sea, sabemos que compran cristal y lo inyectan. No sabemos si verdaderamente es cristal. Entonces el consumo es cristal, cocaína, marihuana en una baja probabilidad, pero de forma transversal el alcohol. Entonces nos preocupa que el alcohol sea un factor que dinamice justamente los consumos y que además no sabemos la pureza de las anteriores y que pueda ser peligroso. No tenemos diagnosticados propiamente casos de chemsex con dependencia a la sustancia. Sí tenemos usuarios de cristal con dependencias agudas, pero justamente de forma o bien recreativa, o sea, no se utiliza propiamente para consumo en conductas sexuales y que también consumen en un primer momento para cuestiones laborales. Recordemos que el cristal en Michoacán sí está muy normalizado, por ejemplo, de alguna forma el consumo para personas que trabajan altas jornadas de trabajos, jornaleros, que trabajan en maquilas, en trabajos nocturnos, estas cosas. Y que, por ejemplo, para nuestra región, en el Bajío, ¿no? Es en donde hay alto consumo. Exacto. Justamente porque pues ahí hay muchas fábricas. Exacto. ¿No? Híjole, como por dónde darle, porque pues hay muchas dificultades de entrada, esto que planteas de que lo que se está ofreciendo realmente no es, y luego el tema de la adicción. Exacto. También Morelia se ha vuelto como emblema de estos centros de rehabilitación, y vemos ahí a muchos consumidores. A mí me tocó hacer un trabajo comunitario con mi madre y una amiga. Ellas una daba artesanía, mi mamá, su amiga daba acompañamiento psicológico y yo daba formación. Y bueno, las experiencias ahí son tremendas. No. Bueno, yo hasta he llegado a pensar que muchos son centros de corrección, de orientación. Claro. ¿No? Porque además traen estas cuestiones, meten religión y meten el programa de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, se hace ahí un cambalache de cosas. Y me tocó ver mucha población de hombres, de HCHs, no necesariamente de hombres, porque además, como señalas, el cristal reduce el estado de alerta, te pones más cachondón. Y agarras parejo. Sí, claro. ¿No? Y entonces en estos centros pues encontramos a mucha población y está ahí como latente. Cada vez más se ve que estos centros se propagan. Y pues la atención no es integral, ¿verdad? No, claro que no.
A ver, tenemos que analizar, yo soy como, ya sabes que yo soy como muy crítico, ¿no? Y Sí. ahora creo que, aunque no soy grande, creo que la edad nos permite ser más críticos todavía. Sí. Tenemos que mirar a los anexos de estas clínicas como de primer contacto, como de dos miras. Claro que el anexo es lo más inmediato porque está más sociabilizado, porque se supone que se vende como una experiencia de rehabilitación completa y demás. Desafortunadamente yo sí creo que hay que abocarle más a la publicidad de las campañas justamente de centro de rehabilitación que está implementando el gobierno federal y las entidades federativas. Si la persona lo único que tiene a la mano es un anexo porque no es tan burocrático, porque lo tiene a la mano, porque es más rápido por lo menos el ingreso, va a optar por el anexo. Sin embargo, mirándolo desde el otro punto, el anexo es un centro justamente muy violatorio de derechos humanos, casi la mayoría, hay algunos muy pocos que están como empezando a regularizarse y se regularizaron a partir de la reforma de la ley de salud con la salud mental y adicciones. Ya están obligados a... ¿Qué es desde de cuándo, Omar? Ay, creo que fue en el 2022. Creo que reciente. Fue el año pasado, si no mal recuerdo. Y ahí lo que se obligó es que por lo menos en el centro de rehabilitación tengan 1 o 2 personas certificadas en el estándar de competencia en consejería de adicciones, que es un estándar de conocer, que certifica competencias laborales. Sin embargo, no están obligados, porque la ley general no lo maneja. Lo está pidiendo CONADIC justamente como parte del proceso de revisión. Lo que a mí me preocupa es que la rehabilitación no es completa. A ver, el proceso de rehabilitación hay un montón de modelos y los centros de rehabilitación manejan una rehabilitación pues a pelo. O sea, hay una suspensión literal, hay una suspensión total del consumo y eso va a afectar pues la salud mental, la salud física porque se hace un consumo, una suspensión abrupta. Sí. Para algunas sustancias hay tratamientos sustitutivos, para otras no. Entonces, cuando la persona decide justamente rehabilitarse, entonces tiene que pasar un proceso de desintoxicación progresiva, donde no se haga un consumo de tajo. Eso sí lo maneja el modelo de reducción de riesgos y daños. Nosotros sí creemos que cuando la persona dice, estoy teniendo un consumo problemático que gira hacia la dependencia, justamente las estrategias es consume la cantidad mínima, hay que fortalecer las redes de apoyo, hay que hablar de la gestión de placer, hay que volver a tener otras actividades que te generen más o menos el mismo placer, justamente atender el tema de la salud mental con los estados emocionales, problemas de trauma, problemas de violencias estructurales, de género, también cuestiones estructurales como pobreza, falta de trabajo y demás. De tal forma que dotamos de estrategias integrales para que la persona tenga una rehabilitación más sostenida. Lo tenemos comprobado de muchos estudios, particularmente ahora en el norte con Angélica Ospina del CIDE, que esperemos que todavía esté en el CIDE porque vamos a migrar. Cómo la rehabilitación en anexo duran justamente en privación de sustancia 3 a 6 meses, quedan limpios, porque también hay que hablar del concepto de suciedad a nivel como de constructo social, salen, duran tal vez limpios 3 meses y después vuelven a recaer, pero con un consumo mucho más alto y con mucho más sustancias, que es un policonsumo. De tal forma que es un bucle, una puerta giratoria, porque nunca se van a rehabilitar totalmente porque no hay estrategias integrales. Además, los anexos es una reclusión o un internamiento involuntario, o sea, la familia lo lleva. Y a partir de ahí, pues no funciona la fórmula. Justamente la rehabilitación debe ser voluntaria para que la persona pueda, a partir de todo lo que ha aprendido de la sustancia y de los problemas asociados a la misma, pueda tener una rehabilitación sostenida e integral. Me imagino que en Michoacán no tenemos un centro especializado para personas LGBT. No. Entonces, pues imagínense, ¿no? A nuestra población ahí. Entonces... resulta pues muy difícil, ¿no? Porque no tenemos, por ejemplo, la estadística de cuántos usuarios que ingresas son parte de la comunidad LGBTI y que podemos decir como de las identidades más predominantes gays, ¿no? Tal vez algunos HCH que si bien no son parte de la comunidad formalmente, pues porque tienen prácticas sexuales con otros hombres. Pero nos preocuparía, por ejemplo, los internamientos de población trans, de personas no binarias, de mujeres lesbianas, que ya estando adentro con el rollo religioso, pues se hacen justamente centros de corrección de la identidad y orientación sexual. Sí. Que entonces pues ya perdió la finalidad de la sustancia. Y recordemos que son clínicas de todo, rehabilitación, de salud mental, de corrección de orientaciones sexuales e identidad de género. O sea, los anexos, ya una vez que está la persona adentro, sacan como sus paquetes. De todo. Y tenemos el lamentable caso de Mauricio Clark, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿no? Que él fue un consumidor muy
pues muy conocido. Y que usted no va a acabar así, que hace reducción de riesgos y daños, no tiene que acabar así. ¿Cómo te encontramos, Omar? ¿Cómo podemos acercarnos a estos talleres? Pueden buscar en mis redes sociales, estoy como Omar Educasex, estoy en Instagram, estoy en Facebook, y si utilizan Grindr, por ahí estoy en un perfil que da consejerías. La foto no es mía, pero usted mándeme si me ve por ahí. Y seguramente, como muchas. Exacto, y seguramente por ahí verá como la publicidad de los talleres. Si tiene dudas, preguntas y podemos aconsejar, nosotros estamos certificados como consejeros en adicciones, somos de primer contacto. Si hay un problema agudo justamente de consumo de sustancias, afortunadamente tenemos un contacto en CAPA, que ahora se llama un ASAME, creo. Ahí que sí lo podemos como tener con un trato digno, que sí trata muy bien como a los usuarios que llegan allá. ¿En dónde está CAPA? CAPA está a un costado de ese centro de atención primario para adicciones. Ahora ya cambió de nombre con el rollo de la reforma, pero está a un costado del psiquiátrico, y ellos se encargan de hacer la atención justamente para personas con dependencia de alguna sustancia. No es residencial, es ambulatorio. O sea, tú vas por la frecuencia que sea. Solo si hay un caso muy agudo, tal vez haya residencial, pero en este momento, por la cuestión como logística integral y de presupuesto, no hay la posibilidad de internamiento, pero sí se da atención psicológica especializada en adicciones de forma ambulatoria. Omar, ¿consideras que hace falta invertirle a esta perspectiva de atención? Porque pues bueno, vemos este esfuerzo que empezó un poco como por el tema académico, ¿no? Exacto. Se ha vuelto de voluntariado, pues como todos los que hacemos activismo, ¿no? Entregando el tiempo, el cuerpo, y ¿qué hace falta para convencer a las instituciones de que esta atención diferenciada es viable? Yo creo que hay que regresar a lo que sí se está haciendo latinoamericano. No le estamos buscando como el hilo negro al tema, ¿no? Está échale cabeza que ellos, si no mal recuerdo, son colombianos o chilenos, no recuerdo en este momento, y ellos son nuestro referente a nivel internacional. Ellos están justamente en las reuniones de política de drogas en la ONU, y ellos tienen modelos justamente de reducción de riesgo a nivel comunitario, es en incidencia política. Está Proyecto Soma, que está en Perú, está Cero Cruda, que es justamente una compañera que estuvo con nosotros en el seminario, que trabaja con mujeres con consumo problemático de alcohol, como un círculo como de escucha. ¿Qué hace falta? Eso. No le estamos buscando como el hilo negro. Hay experiencias latinoamericanas, se ha podido rehabilitar personas. El enfoque de reducción de riesgos no busca de primera mano rehabilitarla. La idea es justamente poder sumar el modelo tradicional de rehabilitación con el modelo de reducción de riesgos y daños. Yo sí creo de forma muy ferviente que si le decimos al usuario, tienes problemas con tu sustancia, vamos a explorar cómo es tu consumo, cuáles son el contexto, en qué condiciones personales lo consumes, qué sustancias consumes, y poco a poco empezar a hacer la reducción de una cantidad mínima de sustancia en un contexto más o menos controlado, para que justamente de forma progresiva vaya dejando la sustancia hasta llegar a una rehabilitación. Porque el modelo médico o el modelo tradicional es que haya de tajo una suspensión de la sustancia. Entonces yo sí creo que podemos mezclar los dos modelos como en diferentes etapas del consumo con diferentes personas, y asegurar que la persona no viva de forma tortuosa su asistencia en servicios de salud mental para la rehabilitación, y que aquellos que estamos en base comunitaria puedan recibir una escucha diferente, no criminalizante, empática, y del conocimiento de la sustancia, porque la sustancia va a estar ahí. Sí. Hasta ahorita, ¿cuántos casos han atendido? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Estarían pensando eventualmente en en tener una instalación, tener un albergue? Cuéntame un poco como para dónde van los proyectos. No lo hemos platicado con Fernando Zarco, pero sí con otras compas, particularmente psicólogas, de la idea de tener una clínica ambulatoria, o sea, de puertas giratorias que puedan entrar y salir. No creemos en el modelo residencial, porque el modelo residencial sí ocupa un grupo interdisciplinario de profesionistas, médico especializado en adicciones, psiquiatra, psicólogo. Como la tan deseada clínica especializada, ¿no? Que queremos acá para el tema de
de salud sexual. Exacto, entonces un poco como nuestra prospección en estos años es primero tratar de llegar a los usuarios para que hagan reducción de riesgos con estrategias comunitarias, como el rollo de consumo mínimo, hidratarte, comer bien, no hacer intercambio de jeringas dependiendo del tipo de consumo, y empezar a que los usuarios salgan un poco de sus espacios de sociabilización y asistan a otros espacios donde compartan con otros usuarios de sustancia sus experiencias sin propiamente consumir, que esa es otra de las alternativas que estamos ofreciendo, pero también trabajar con parejas, redes de apoyo, padres, madres, familiares, porque la adicción se tiene todavía como este enfoque muy de los 80s de es disfuncional, no funciona, va a perder su proyecto de vida, y claro, de toda la población general que consume sustancias, solamente el 10% tiene verdaderamente un problema grave de consumo de sustancias, o sea, solamente el 10%. El 10%. Entonces este imaginario mira todas las colectivo personas, además, exacto, y muy generalizado. Con este 10%. No, nosotros queremos mirar al 90%, porque si no miramos ese 90%, justamente esos 90% poco a poco se va a acercar a este 10% de consumo problemático. Eso implica que queremos eliminar las políticas públicas para el consumo problemático, no, al contrario, la queremos reforzar, y esos usuarios darles voz. Debe de haber una interlocución entre los usuarios con consumo problemático y los que hacen política pública de adicciones, porque ellos son justamente los que te van a decir por qué llegaron hasta ese consumo problemático, habiendo política pública desde los 80s en atención a adicciones. Entonces nuestra idea es acercarnos de forma comunitaria, brincar un poco a una clínica ambulatoria, un espacio comunitario ambulatorio, y de ahí tal vez empezar a hacer incidencia política ahora que va a salir justamente, o que se tiene el proyecto de la ley de salud mental y adicciones en Michoacán, que no queremos que salga con un enfoque provisionista. Claro. ¿Es propuesta de quién? Creo que, si no mal recuerdo, es de la diputada del PES, María, me acuerdo. Y tienes como este enfoque. Sí, tiene un enfoque muy provisionista. Ella ha trabajado con usuarios de sustancias a partir justamente del rollo como religioso. Sí. No hemos analizado, no puedo hablar de su trabajo porque no lo conozco, pero sí sé que trabaja como en el rollo mucho más apegado como a la desintoxicación con principios religiosos, que no está mal. Hay algunas experiencias latinoamericanas bien, si no se hace como ortodoxo. Nos preocupa justamente que radical. trae como el rollo de la abstinencia total, meterlos a internamiento, y también recordar que no todas las personas necesitan internamiento. Recordemos que una persona que tiene consumo problemático de sustancias, su red de apoyo es reducida, y si tú la quitas de la poca red de apoyo y lo metes a internamiento, pues lo dejas justamente sin ningún sostén. Entonces hay que reforzar la red de apoyo para que pueda tener un contexto mejor para la rehabilitación. ¿Cómo llegar de manera más efectiva? Acá siempre estamos preocupados pues, por la comunidad. Ya veíamos estas intervenciones en lugares de cruising. ¿Qué hace falta? ¿Hace falta acompañamiento institucional? Hace falta acompañamiento institucional, pero yo también creo que hace falta que los que estamos en activismo o en acompañamiento psicosocial o justamente en contacto con población LGBTI como administradores de bares, de antros, de saunas y demás, tengan un mínimo conocimiento de reducción de riesgos. Ahí está la clave. Porque estoy seguro de que hacen consumo de sustancias. Por ejemplo, la sustancia problemática ahora es el cristal. Pero la droga de impacto, o sea, la que genera más afectaciones para las personas, sigue siendo el alcohol. Y nadie habla de la reducción de riesgos con el alcohol. Entonces la sustancia de entrada para el policonsumo, o sea, el consumo de más sustancias, no es la marihuana, es el alcohol. La gente empieza a probar alcohol. De hecho, la edad para el consumo de alcohol cada vez es más temprana. Ya tenemos inicios hasta de 10 años. Sí. Entonces hay que hablar justamente de la reducción de riesgo con el alcohol. ¿Por qué no brincamos al cristal? Porque el consumo de cristal está muy focalizado a un grupo poblacional específico. Y el consumo de alcohol está sociabilizado no solamente en la población LGBTI, claro, en la población está ampliado. ¿En qué grupo particular está este consumo de cristal? El consumo de cristal está como en dos grandes grupos. Lo que decíamos, las partes de personas que ocupan el consumo para hacer funcionar a nivel laboral, jornaleros, que están empleados en alguna maquila, en alguna fábrica, y justamente las personas que lo consumen de formas recreativas con vías del consumo en conductas sexuales, el chemsex, ¿no? Sí.
De ahí, pues puede haber como población, como parteaguas entre los dos, ¿no? Pero esos son como los grandes grupos. Ni se está teniendo el consumo problemático en personas que están consumiendo por una cuestión laboral, ni se está interviniendo el consumo en chemsex. Sí. Se está interviniendo un pequeño grupo que está entre los dos, que es justamente los que lo consumen de forma solitaria, de forma recreativa, pero que si no lo atendemos de forma global a las poblaciones, pues el de forma recreativa se va a enterar que también se puede utilizar para chemsex, o bien puede decir, pues ahora que lo utilizo de forma recreativa, puedo justamente utilizarlo en las jornadas kilométricas que tengo de trabajo. Entonces tenemos que empezar a hablar de los consumos diferenciados. No todas las personas consumen sustancias para generar placer. Lo pueden consumir por cuestiones de rendimiento, incluso escolar o laboral. Sí. Y también las personas que lo consumen asociados a conductas sexuales. Wow, pues nos va a dar para mucho de qué hablar. Espero que no sea la primera vez que nos acompañes, claro. Omar, que podamos tener también por acá Fernando. Con él trabajamos en algún momento talleres de masculinidades. Y pues vamos ampliando, claro, la información, vamos acercándola a mayor gente. ¿Tienes programados para este mes talleres? Sí, tenemos programados para este mes. A finales de este mes, nada más déjenme sacar como la fecha bien, porque hay que rebotearlo con el Fernando para estar como los dos en la facilitación. Pero de cualquier forma, en las redes sociales, en Omar Educasex y en Grindr, que nos puedan buscar ahí. Por lo menos me estoy moviendo en la ciudad para tener más cobertura. Sí. Nos puedan justamente mandar como un mensajito, o por Instagram o Facebook que nos puedan como escribir. Genial. Pues Omar, te agradezco mucho que hayas venido. Además, en la semana que he obtenido el reconocimiento de mi identidad no binaria, quise traerles el acta, pero bueno, ya no llegó, y vamos a hablar de manera muy amplia en otras emisiones de este hecho que pues va a cambiar mucho la perspectiva respecto al género. ¿Cómo ves? Muchas gracias y muchas felicidades, ¿no? Muchas gracias. Celebro y celebramos porque hay que pensar en comunidad, que te hayas atrevido y que estés justamente haciendo un parteaguas, y ojalá tengas espacios para dialogar, platicar y tener interlocución con todos los activistas y también con población LGBTI, pero sobre todo también con padres y madres de familia, que ahí creo que también tenemos un área de oportunidad muy, muy grande. Ahí tenemos un gran reto. Bueno, este programa va a salir diferido, pero vamos a tener un conversatorio en el registro civil, y sin duda vamos a estar programando pues mayores encuentros, mayores pláticas. Omar, muchas gracias. Gracias por la invitación y por compartir este espacio. Un gusto. Y a usted agradecerle el favor de su atención. Nos vemos en otra emisión de Elle. Muchas gracias a David Cano en los controles, y recuerde, estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, todo el sistema al pueblo. Que tengan una linda tarde, noche, dependiendo de la hora que nos esté viendo. Hasta luego. Gracias. Poderosa, todos somos poderosos.